Pues buenas tardes. Vamos a empezar el curso de posgrado que ha organizado el Instituto de Filosofía del CSIC y el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores. Sí, muy bien. Cuando quieras, Víctor. Vale, gracias. Pues buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión del curso de posgrado Conceptos Filosóficos para una reflexión transdisciplinar, organizado, como bien han dicho, por el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC. En primer lugar, me gustaría agradecer a Margarita Pinto y a Metalibrería por las facilidades en la organización del curso, así como por la cesión del espacio para las sesiones teóricas. Y aprovecho también para agradecer a Concha Roldán, directora del Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores y del curso, así como también a todos ustedes por su asistencia hoy, tanto los que están aquí como los que están telemáticamente. Como habrán visto en el resumen del curso, el objetivo que proponemos es pensar los nuevos escenarios y problemas a que nos enfrentamos tratando de recuperar lo mejor de nuestras tradiciones de pensamiento. Y para ello hemos organizado este curso en 5 sesiones teóricas con sus respectivas sesiones prácticas y una sesión final a modo de conclusión. Cada sesión se ocupa de un concepto que consideramos central en la reflexión filosófica contemporánea y que será abordado por 3 investigadores distintos con la intención de ofrecer perspectivas diferentes de cada uno de estos conceptos. En la sesión de hoy trabajaremos en torno al concepto de disrupción ligado al mundo de la tecnología. Las siguientes sesiones se ocuparán de los conceptos de libertad, identidad, ciencia y comunidad. Esperamos que al tratar cada concepto desde varias perspectivas podamos ofrecer algunas claves conceptuales para abordar el presente desde una perspectiva filosófica, así como esperamos también que puedan ver a través de estas presentaciones las líneas de investigación de los investigadores más jóvenes del instituto. No quiero quitar más tiempo, ya que hemos empezado con un poco de retraso, pero sí quiero aclarar que para recibir el certificado oficial de asistencia es necesario asistir de forma continuada al curso, tanto a las sesiones teóricas como a las sesiones prácticas, y para asistir a estas sesiones es necesario escribir un correo, un email, a la dirección sigi.csic@gmail.com. Sin más, damos comienzo a esta primera sesión con la intervención de José Manuel Iglesias Granda, que lleva por título El carácter disruptivo de la tecnología, una perspectiva ontológica y antropológica desde la filosofía iberoamericana. Para quienes no le conozcan, José Manuel estudió el grado en Filosofía en Comillas y el máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente prepara una tesis doctoral sobre la crítica de la técnica en el pensamiento del exilio republicano y también trabaja el pensamiento de Unamuno, filósofo a quien está dedicado su libro Sentir y pensar la historia con Miguel de Unamuno, Intersecciones entre filosofía y política, publicado por Apeiron Ediciones. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Pensamiento, Bajo Palabra, Diamond o Ideas y Valores. Sobre el tema concreto de esta sesión, podemos destacar su artículo Tecnología y dominación desde la teoría social de Pierre Bourdieu, publicado en Bajo Palabra. Adelante, José. Pues muchas gracias, Víctor, por la exuberante presentación. Y bueno, pues un poco en la línea, un poco en la línea de lo que hemos venido, bueno, de lo que se ha venido comentando en la presentación del curso, ¿no? El objetivo de mi ponencia es poner encima de la mesa un poco una somera presentación de un filósofo iberoamericano, español, un pensador del exilio, Juan David García Vaca, que dedicó su obra filosófica prácticamente a pensar el problema de la tecnología. Juan David García Vaca es un filósofo del exilio, como digo, nació en Pamplona, pero cuando iba a comenzar su carrera ya como catedrático en la Universidad de Barcelona, comenzó la guerra y se vio obligado a exiliarse. Vivió el exilio por diferentes lugares, la UNAM, entre otros sitios, hasta que acabó recalando en Venezuela, en Caracas, donde llevó a cabo principalmente la mayor parte de su obra. Sí, como decimos, como dice el programa de este curso, ¿no? La disrupción quizá pueda ser una clave para pensar el presente, ¿no? Uno de los conceptos clave para pensar el presente. García Vaca es claramente un filósofo de la disrupción tecnológica. Es un enamorado de la tecnología, un tecnófilo, ¿no? Y lo interesante de su obra es que aborda la cuestión desde una perspectiva muy profunda. Es decir, él desarrolla una ontología y una antropología a partir de la técnica. Y no es que García Vaca lleve a cabo una reflexión temática en torno a la técnica, sino que vertebra un sistema de pensamiento en torno a ese concepto. Entonces ahí quizás sea el punto de mayor interés y de mayor originalidad de este filósofo, que como veremos, sus planteamientos no son exentos de la crítica, es decir, pueden ponerse encima de la mesa y pueden criticarse y pueden debatirse, ¿no?
Pero también es verdad que la originalidad, la gracia de su pensamiento... Sí. Si quieres que la pase yo, ¿no? No, la voy pasando yo porque así me ayuda. También es verdad que la originalidad, la gracia de su pensamiento, le puede hacer asimilarse o asemejarse a muchos pensadores actuales, ¿no? Que desde la perspectiva del transhumanismo, por ejemplo, desarrollan reflexiones muy parecidas a las suyas, ¿no? Reflexiones que entienden la tecnología como una herramienta para transformar definitivamente la condición humana, ya no solo en cuanto a sus modos de vida o forma de relacionarse con los demás o con el medio, sino también en cuanto a la propia corporalidad o a la propia forma de entender al hombre en cuanto hombre. Ontología de la técnica en García Vaca. García Vaca, por su formación, es científico, es decir, él estudia física, matemáticas, además se forma en Alemania con los grandes científicos del momento, en los años 20 y 30 del siglo XX. En ese sentido desarrolla una concepción muy original del ser. Es decir, influido por la física cuántica, García Vaca señala que el ser es pura probabilidad. Y es decir, que esto de hablar de esencias, de naturalezas, de entes, que es una extrapolación de la filosofía. Si el ser es mera probabilidad, es mera contingencia, todo tipo de deseo de estabilizar la realidad es un error. Entonces, basado en esta concepción del ser como mera probabilidad y del ente como una mera fijación de una de las muchas posibilidades, García Vaca hace una crítica total al naturalismo y al esencialismo. Para García Vaca no hay ni naturaleza ni esencia. No tiene sentido pensar la naturaleza humana. No tiene sentido pensar la naturaleza de ninguna otra cosa ni la esencia de ningún otro objeto. Sencillamente porque ese objeto única y exclusivamente es una mera posibilidad materializada de una infinitud de posibilidades que existen. Él pone el ejemplo de tirar los dados. Yo tiro los dados y cada vez que los tiro van saliendo. Y cada vez que los tiro sale un número. Y yo lo más que puedo hacer es sacar una regla de probabilidad. Tengo un sexto de posibilidades de que me salga un 1, un sexto de posibilidades de que me salga un 2. Pero nada más. Bueno, pues eso pasa con el conjunto de la realidad. La realidad son meras probabilidades y las cosas que tenemos enfrente de nosotros, esta mesa, este ordenador o una piedra, no es más que una de las muchas posibilidades que pueden existir. En ese sentido, García Vaca aboga por presentar o desarrollar una ontología de la creación. Sí, te pasa. Siguiente. Una ontología de la creación y de la novedad. Si no hay formas definidas, si no hay naturalezas, si no hay esencias, ¿cuál es la actividad por excelencia? La creación. ¿De acuerdo? El sujeto creador, por lo tanto, se convertirá en una suerte de desvelador de la realidad. La realidad oculta que nos ha descubierto la física cuántica, el hecho de que el mundo y la entraña de la realidad sea mera probabilidad, se desvela en el sujeto creador. El sujeto creador, el hombre que crea, es aquel que es capaz de transformar continuamente lo que tiene entre las manos sin poner ningún límite, de ofrecer múltiples posibilidades de realidad de una única realidad. Por lo tanto, transformación y creación, el cambio continuo, de alguna manera son los actos por excelencia que el hombre pone encima de la mesa y que le dignifican en cuanto hombre. Así que la creación tiene un fundamento ontológico. Un fundamento ontológico que conecta al hombre en lo que tiene de hombre, en lo que le hace genuino, con lo profundo de la realidad. Y aquí García Vaca de alguna manera se está posicionando ante un momento de la historia de la filosofía, un momento muy repetido en la historia de la filosofía, que es esto de conectar lo profundo del ser humano con lo profundo del cosmos, ¿no? Ya lo hacían los griegos, lo hace Heráclito, lo hace Anaximandro, Anaxágoras, y lo hace el mismo idealismo alemán en sus más clásicas versiones, ¿no? Lo profundo del hombre, que es el logos, conecta con una matriz racional que existe en el fondo de la realidad. Y esa conexión entre lo profundo del hombre y lo profundo de la realidad es lo que le dignifica. Bueno, pues para García Vaca las cosas no son así. Lo profundo del hombre, precisamente, esta realidad suya en cuanto a ser transfinito, que lo transforma todo, conecta con lo profundo de la realidad en cuanto a pura indeterminación. Y entonces el hombre desvela esa profundidad transformándolo todo, cambiándolo todo. De alguna manera, García Vaca sí que aquí se coloca de manera crítica con toda la historia de la filosofía, de la cual es un gran lector y un traductor, es el único traductor en castellano de toda la obra de Platón y el único filósofo español que forma parte de la Academia Filosófica de Atenas, ¿no? Esto nos hace ver también su talla intelectual y su conocimiento de la historia de la filosofía.
Pues bien, la acción creadora es un tipo de trabajo que pone encima de la mesa, que desvela la entraña de la realidad. Por lo tanto, el hombre, en cuanto creador, es el ser digno por excelencia, es el ser genuino por excelencia. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el medio que utiliza el hombre para transformar la realidad? Por lo tanto, la tecnología para García Vaca será la verdadera metafísica. Y aquí García Vaca es un lector de Marx. Si Marx dice en la tesis 11 sobre Feuerbach, que la filosofía se ha dedicado hasta ahora a interpretar la realidad y a toca transformarla, y aquí tenemos gente que conoce muy bien eso, bueno, pues lo que hace García Vaca es interpretar esto de manera ontológica, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es no solo interpretar la realidad, sino transformarla. Es decir, tenemos que dejar de pensar sobre el ser y tenemos que hacer que el ser emerja en todo su esplendor. Tenemos que hacer que emerzan todas las posibilidades de ser. Por lo tanto, la tecnología es ese instrumento. El hombre, con la tecnología en sus manos, lo que hace de alguna manera es explotar la realidad, hacerla explosionar, hacerla dar de sí todo lo que puede dar. Por eso García Vaca llega a decir que un motor de explosión es un mejor manual de ontología que todos los textos clásicos de la ontología. Porque un motor de Espera. ¿Sí? Un motor de explosión está dando de sí, está mostrándonos la estructura interna de la realidad, cosa que no hace la ontología propiamente. Así que la tecnología, por lo tanto, es metafísica. La tecnología es el verdadero proyecto metafísico que transforma el mundo y transforma la realidad. Bien, y desde aquí paso ya a hacerme cargo de la perspectiva antropológica. Ahora, como tampoco vamos muy bien de tiempo, tampoco me hace falta profundizar en más. ¿Vamos bien? Bueno, la perspectiva antropológica. Hay una categoría, bueno, antes de pasar a la antropología quiero señalar una categoría básica de la filosofía de García Vaca, y es la categoría de transubstanciación. ¿Vale? García Vaca es un lector de toda la historia de la filosofía, principalmente de la filosofía alemana moderna, pero también de la clásica y de la escolástica, y toma el concepto de transubstanciación, que como todos sabemos es un concepto de raíz católica, ¿no? Para señalar cuál es el gesto o cuál es la acción genuina del hombre. El hombre es el transubstanciador, el que transubstancia. ¿Pero qué es transubstanciar? Es transformar una y otra cosa en formas diversas, pero sin que ninguna de las cosas pierda lo que tiene de ser. Es decir, si en la transubstanciación, para quien sepa de algo de religión, se transforma una sustancia en otra sin que se pierda nada del ser de esa sustancia, bueno, pues la transubstanciación que lleva a cabo la técnica, que lleva a cabo la tecnología, hace eso. Transforma continuamente una cosa en otra, un árbol en una mesa en una silla en leña para el fuego, sin que se pierda nada de ser. El ser sigue estando ahí. Lo único que está haciendo es dar de sí múltiples posibilidades, dar de sí múltiples probabilidades. Bueno, pues esa es la transubstanciación, ¿no? El hombre es el ser transubstanciador, que transubstancia continuamente todas las cosas, pero que además es capaz de transubstanciarlas conforme a finalidades. Es decir, el hombre cambia la esencia por plan. El hombre planifica y el técnico planifica. El técnico no contempla esencias, el técnico tiene un plan y lo lleva a cabo, lo ejecuta. Eso es lo que hace el hombre por la transubstanciación. Lleva a cabo una cosa, ve un plan, lo ejecuta, transforma y cuando deja de servir, vuelve a ver otro plan, vuelve a ejecutar, vuelve a transformar. Este acto de transubstanciación es también para García Vaca, o va a ser para García Vaca, la base para construir una nueva sociedad. Pero eso yo creo que no me va a dar tiempo a ocuparme en esta ponencia de ello. Ahora sí que quiero pasar a la antropología, a la perspectiva antropológica. Y ya he dicho algo que va a adelantar un poco el comienzo de esta parte, ¿no? Para García Vaca el hombre es un ser transfinito. ¿Y qué es eso de transfinito? Bueno, García Vaca, como lector de matemáticas y lector de Cantor que es, toma la teoría del transfinito, ¿no? ¿Y qué es un transfinito? Un transfinito es una realidad que nunca se queda estática en una única cosa, sino que continuamente se va superando. Es decir, esto aplicado a la antropología, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, pues el hombre es un ser que no tiene límites y que si los tiene para superarlos. Es decir, que el hombre, en cuanto encuentra un límite, lo supera. Y así continuamente su vida es un continuo superar límites. Es un continuo realizar y superar límites. Por lo tanto, la limitación es constante, pero la superación del límite también existe.
No es un infinito, sino que el límite siempre está presente. De alguna manera es una existencia agónica, porque estás confrontado siempre con la limitación, pero siempre llamado a superarla. Y ahora esto, ¿en qué conecta con la técnica? ¿Qué conexión tiene esto con la técnica y qué conexión tiene esto con la disrupción? Bueno, pues que si el hombre es un ser llamado continuamente a superar y la técnica es el elemento para la superación, el hombre será además el portavoz de la realidad, de la profundidad de la realidad. Al estar continuamente transformando las cosas, al no estarse nunca quieto, al no estar nunca satisfecho, esta condición agónica existencial es la que le permite continuamente estar dando de sí. Si el hombre fuera un ser que está tranquilo en lo que es, como muchos animales lo son, pues no transformaría nada. Pero al estar insatisfecho, tiene que continuamente transformar, tiene que continuamente dar de sí. Y esto es lo que permite que el hombre haga de desvelador de la entraña de la realidad. Si el hombre no estuviese insatisfecho de por sí, no desvelaría nada, no utilizaría la técnica, no transformaría nada, estaría como quieto, estático. Sin embargo, su insatisfacción, su inquietud, su transfinitud le hace continuamente transformar, cambiar. Y aquí vamos a entrar ya a una cuestión muy interesante de García Vaca y que ya le va a ir conectando con los principales representantes de la tecnología disruptiva de hoy día, de los transhumanistas, ¿no? Y es que si no hay esencias, si no hay naturalezas, si no hay nada estable, tampoco tiene ningún sentido hablar de naturaleza humana. Tampoco tiene ningún sentido hablar de esencia humana. Y ni mucho menos tiene sentido eso de tratar de limitar la capacidad transformadora de la técnica porque alguien venga a decir que eso va contra la naturaleza, va contra la esencia. No tiene ningún sentido. Nadie tiene que poner límites a la capacidad transformadora del hombre. Entonces, claro, aquí entran cuestiones muy delicadas, ¿no? En primer lugar, la mejora del propio cuerpo, la superación del propio cuerpo. Uno de los grandes debates de los transhumanistas actuales, ¿podemos mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Podemos mejorar nuestro cuerpo, nuestra genética para hacernos mucho más inteligentes, mucho más altos, mucho más rubios, incluso mucho mejores moralmente? ¿Podemos o no podemos? Y ahí entra la cuestión de la naturaleza humana. Bueno, oiga, no, es que el hombre es lo que es finito por excelencia, es su condición, su finitud, no se puede tocar. Otros dirán, sí, claro, porque esta es la vía para superar las grandes limitaciones que la humanidad se ha encontrado a lo largo de su historia. Bueno, García Vaca, si no hay naturaleza, si no hay esencia, el hombre hay que transformar. Tiene que transformarse. Y claro, nos encontramos con que, pues sí, efectivamente, a lo largo de la historia de la filosofía, a lo largo de la historia de la cultura, el hombre se ha transformado y se ha superado continuamente. Es decir, la historia es un sucederse de culturas, de civilizaciones, de manera de entender la vida, etc. Aparecen herejes que rompen con lo anterior, aparecen transgresores, hay todo tipo de disrupciones, pero siempre nos encontramos con un límite. E incluso en el apogeo de la ciencia moderna que García Vaca vive, hay un límite. El cuerpo no se toca. El hombre puede transformarlo todo, pero la cuestión de la corporalidad y del cuerpo se conforma con la salud, se conforma con lo terapéutico. Entonces, claro, García Vaca hace una crítica a esto. Esto de comprender que la técnica y la medicina tienen que estar única y exclusivamente enfocadas a la cuestión terapéutica es un error. Es más, es un error que nos sucumbe de nuevo o que nos lleva de nuevo a las catacumbas, nos lleva de nuevo a la represión y a de los tiempos de la Inquisición. Es un error. Hay que abrir la puerta a que la corporalidad humana se transforme. De hecho, hay que dejar de parecerse a los monos. Hay que superar la biología. García Vaca es muy drástico, muy drástico. Es decir, su crítica a todo esencialismo y naturalismo le lleva, a mi modo de ver, y bueno, eso ya casi sería más la conclusión que esta parte de la ponencia, ¿no? A dejar de lado cualquier tipo de reflexión en torno a los límites éticos que la tecnología puede implicar. Pero lo cierto es que a sus ojos el hombre ha de ser transformado por completo. Cito palabras suyas, ¿no? Creemos aún que el estado de salud, ese sentirnos bien, también que no nos sentimos consciente o explícitamente bien, constituye el ápice, el colmo propio y natural de nuestro cuerpo viviente. La medicina se supone para conservarlo o restituirnoslo, mas no para superarlo. Esto para él es el gran error. La medicina tiene que superar el cuerpo. Y no solo la medicina, sino la genética. Es decir, lo mismo que sometemos, y esto él lo dice,
avances, a los avances de la ciencia, la genética y los genomas de las plantas, de los animales, y nos proporcionan resultados beneficiosos, hay que someter a lo mismo al hombre. El hombre tiene que tantearse a sí mismo, lo mismo que es el gran tanteador, palabras suyas, ¿no? El hombre es el gran tanteador, la bomba del ser, el que pone a explotar al universo, pues tiene que tantear también su propio cuerpo, sus propias posibilidades de ser. Hay que tantear a ver hasta dónde da de sí el cuerpo humano y hasta dónde se puede mejorar. Para García Vaca, la técnica y la experimentación técnica no tienen que tener límites. Habría que también preguntarse hasta dónde esto es posible y es lícito de cara a mantener y a defender a la subjetividad humana, ¿no? Porque si defendemos que tenemos que tantear continuamente con el hombre y con el cuerpo, también habría que pensar al final quiénes iban a ser los pobres que iban a ser tanteados y quiénes iban a ser los tanteadores. García Vaca no entra en esto, pero es un punto que hay que pensarlo, ¿no? Pues bien, la cuestión es que para García Vaca el hombre no tiene que vivir en la inercia. Y el ser natural, el cuerpo natural, contentarse con curar el cuerpo y con mantenerlo sano es estar en la inercia de la vida. Y lo que hay que hacer es coger las riendas, ¿vale? Y ser dinámicos. ¿Y qué es ser dinámicos? Transformar, mejorarnos, biomejorarnos, ¿no? Por eso yo me parece que García Vaca pues es un precedente claro de los discursos transhumanistas, ¿no? Claro, claro. Y un punto más, el último, conectado con todo esto. El trabajo como creación y la técnica contemporánea como modelo de actividad creadora. Si vemos que la actividad creadora es la actividad humana por excelencia, porque es la que le dignifica, la que hace que desvele las múltiples posibilidades del ser, la que hace que el hombre saque de sí todo lo que el ser es y que está escondido por la superficialidad de las esencias y de las naturalezas, bueno, pues la actividad por excelencia es la creación. Cuando el hombre está creando, cuando el hombre crea, está transformando la realidad. Por eso García Vaca tiene una visión optimista del trabajo. Pero ojo, es un concepto amplio del trabajo. Hoy día, sobre todo en los debates sobre el trabajo, muchas veces hay posiciones negativas o abolicionistas del trabajo que dicen que hay que superar el trabajo porque el trabajo aliena. No, García Vaca tiene una concepción amplia del trabajo. No es el trabajo como una forma de ganarse la vida o el sustento, sino que es el trabajo como actividad creadora y transformadora de la vida, como actividad humana por excelencia. Para García Vaca el hombre es hombre porque trabaja. Y esto va muy en la línea de los ensayos y de los manuscritos de 1844 de Marx, donde se señala que el trabajo es la acción antropológica por excelencia. Estos textos del 44 van a tener una importancia muy grande en los pensadores del exilio. Bueno, la cuestión es que para García Vaca el trabajo es la actividad humana por excelencia. Es una actividad que crea estructuras, según fines y valores determinados mediante proyectos y determinados mediante el hombre mismo. Es una actividad que rompe con cualquier tipo de esencia y determinación y que permite al hombre crear un mundo de fines suyos, orientados a él y para él. Dice García Vaca que por medio del trabajo el hombre se convierte en el ciberneta de la realidad. Por medio del trabajo el hombre transforma el universo en un mundo donde todo está orientado por él y para él, donde crea las múltiples posibilidades y donde todo se adecua a esas múltiples posibilidades. Ahora bien, si queremos entender el trabajo como esta verdadera actividad destructiva que continuamente está dando de sí y generando novedades y generando nuevas finalidades humanas, y aquí García Vaca también sigue la línea de Marx, ese trabajo ha de entenderse en unas condiciones sociales muy determinadas. En unas condiciones sociales capitalistas, donde la actividad creadora de muchos está subsumida a un grupo muy pequeño de personas que son los que controlan los medios de producción y que por lo tanto alienan a esos hombres de esa actividad creadora, estos hombres nunca van a disfrutar de los fines de su trabajo. Por lo tanto, hace falta, ¿no?, una nueva sociedad donde todos y cada uno de los hombres puedan ser dueños de los productos de sus manos. Entonces aquí García Vaca conecta con la filosofía de Marx. De hecho, su fase de filósofo, el núcleo de su obra, que lo desarrolla en los años 60, cuando está en la Universidad de Venezuela, es cuando García Vaca hace los estudios sobre economía, que hace de Marx, se va a Cambridge, en Cambridge estudia a Marx en profundidad y vuelve, pues, y ahí escribe sus obras principales, su metafísica, su curso sistemático de filosofía actual, su lógica de la técnica, totalmente influido por el marxismo, ¿no? Es decir, hay que transformar las condiciones de la realidad, las condiciones de vida, el sistema económico, para que de verdad la técnica pueda ser humanamente disruptiva. Entonces aquí García Vaca tiene un punto crítico muy interesante, punto crítico de cara a la teoría social, ¿no?, pero que tampoco desarrolla en exceso.
La cuestión, y para resumir, ¿qué nos ofrece García Vaca, a mi modo de ver? Nos ofrece una reflexión ontológica y antropológica de la tecnología muy interesante. Vivimos en un mundo donde estamos continuamente confrontados con los avances tecnológicos y donde tenemos que estudiar los límites de esos avances y las implicaciones éticas de los mismos. Y muchas veces este tipo de reflexiones nos conducen generalmente a la pregunta de quién es el hombre y de qué es la técnica. Bueno, pues García Vaca nos ofrece una reflexión ontológica de qué es la técnica y una reflexión antropológica de quién es el hombre. Ahora bien, podemos estar a favor o en contra de su reflexión. La cuestión es que es una propuesta que yo creo que es digna de poner en realce, que es digna de recuperar y que también es digna de poner en diálogo con muchos de los discursos que hoy día se están escribiendo y hoy día se están trabajando. Es una propuesta, además, desde el ámbito de la filosofía en lengua española y desde el ámbito del exilio. Y yo creo que no me he dejado nada. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Seguimos ahora con Belén Liedo, con la ponencia hacia una tecnología inclusiva, situaciones, si quieres ir poniendo para compartir pantalla, hacia una tecnología inclusiva, situaciones de vulnerabilidad y sujetos tecnológicos. Belén Liedo es graduada en Filosofía por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid y además ha cursado el máster en Formación del Profesorado con la especialidad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. En 2019 obtuvo una beca de iniciación a la investigación JAE Intro en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde comenzó su investigación sobre robótica asistencial, cuidados y vulnerabilidad. Actualmente es investigadora predoctoral FPU en el Instituto de Filosofía del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid. Y está cursando el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación se encuentran la ética de las tecnologías disruptivas, bioética, ética aplicada y género. Y podemos destacar también, en relación con el tema de hoy, la voz vulnerabilidad, Neunomía, revista en cultura de la legalidad. Adelante, Belén. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Tengo que reiterar también los agradecimientos a las personas que estáis tanto aquí como conectadas, porque hemos tenido una acogida que la verdad es que nos ha alegrado un montón, así que muchas gracias. Bueno, hablando con los compañeros con los que comparto esta mesa, cuando estábamos preparando la ponencia y buscando cuáles eran pues las líneas más interesantes que compartíamos y desde donde podíamos arrancar con esta mesa, nos interesó mucho conectar este impulso del que iba hablando José, que está presente en García Vaca, esta superación de lo humano, ¿no? Que está tan presente en los transhumanismos contemporáneos, con uno de los temas que yo más trabajo en mi tesis, que es el tema de la vulnerabilidad. Y es verdad que es que, bueno, pues uno de los grandes argumentos que se ha esgrimido contra muchas de las teorías transhumanistas, de los impulsos transhumanistas, tiene que ver con una especie de reivindicación del valor de una característica humana, que muchas veces se considera determinante, que es la vulnerabilidad. Bueno, por eso mi ponencia va a girar mucho en torno al tema de la vulnerabilidad, pero no en general, ya vamos a ir virando a un enfoque más aplicado, que luego se va a terminar de completar con la ponencia de mi compañero Dani, porque me voy a centrar más en la relación con la tecnología en aquellos ámbitos de la vida o en aquellas aplicaciones en las que más está presente la vulnerabilidad humana o más nos podemos dar cuenta de la vulnerabilidad humana, y todo ello en conexión con otro de los conceptos fundamentales que yo trabajo en mi tesis, que es el del cuidado. Si voy aquí, paso, ¿no? Vale. Bueno, pues en primer lugar, para hablar de la vulnerabilidad voy a intentar ir un poco rápido porque entre que hemos empezado tarde y demás, bueno, así tenemos más tiempo para el debate. Es verdad que la vulnerabilidad se ha utilizado mucho, como he dicho, en estos debates sobre transhumanismo, a veces un poco polarizados, ¿no? Con esta idea de que hay un sector bioconservador que tiene unas ideas estancas y claras y otro sector pues pro mejora o progresista respecto a la mejora, que quiere acabar con la finitud humana, la vulnerabilidad humana, etc. Es verdad que la vulnerabilidad se utiliza mucho en estos debates con muchas acepciones diferentes y también en otros debates en ética aplicada,
también muchas veces sin que quede claro qué se está queriendo decir. Una de las principales acepciones que se manejan en los debates sobre el transhumanismo es la idea de que la vulnerabilidad es una condición humana universalmente compartida y de hecho definitoria de lo humano en muchos casos, ¿no? Pues somos quienes somos porque bueno, pues no somos seres creativos o somos seres sociables, sino sobre todo somos seres imperfectos, mortales y en definitiva vulnerables, ¿no? Que podemos ser dañados. Es verdad que esta acepción creo que es muy importante, sobre todo en la parte que más ha venido, se ha trabajado más desde, entre otras corrientes, desde la filosofía feminista. ¿Y de qué manera? Pues de la misma manera en la que muchas veces ha funcionado la filosofía feminista en otros ámbitos también, que es de una forma reactiva. Es decir, venimos de una tradición determinada que ya hemos diagnosticado como algo dañino, como algo injusto, como algo que no queremos, y frente a ello proponemos una alternativa. Entonces, frente a una antropología que no reconoce la vulnerabilidad humana, desde la filosofía feminista, desde la ética feminista, se reivindica la condición de la vulnerabilidad como algo generalmente compartido. ¿En qué sentido? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sobre todo pues uno de los principales contrincantes es esta antropología característica de la modernidad, incluso de cierta ilustración, que tiene unos ideales de autonomía para el ser humano, unos ideales de autosuficiencia especialmente exigentes y que de alguna manera relega a toda manifestación de la vulnerabilidad humana a un segundo plano de la realidad, incluso a una humanidad menos válida, ¿no? Desde edades de la vida en las que somos vulnerables hasta diferentes manifestaciones pues, de discapacidad, etc. Entonces, frente a ello, la vulnerabilidad se reivindica como una condición universal. Pero no nos podemos quedar solo aquí. Creo que este es uno de los errores que a veces ocurren en los debates sobre el transhumanismo. No solo somos todas las personas vulnerables, sino que la vulnerabilidad está política, social, estructuralmente determinada por unas condiciones que no son necesarias, no son universales y no son compartidas por todas las personas, sino que de hecho muchas veces merecen ser contestadas y combatidas. La vulnerabilidad, por ejemplo, a la enfermedad, según vamos haciéndonos mayores, todas las personas, no es igual dependiendo de la red social en la que yo esté inserta o dependiendo de los servicios sociales a los que yo tenga acceso según me voy haciendo mayor, ¿no? La incidencia del daño que yo puedo sufrir está estructuralmente determinada. Ante esta realidad, bueno, sí que se ha trabajado mucho sobre la conexión directa que hay entre la realidad de la vulnerabilidad y la responsabilidad del cuidado. No solo de una manera inmediata, en el sentido en el que, bueno, frente a la realidad vulnerable de una persona cercana, yo respondo cuidándola, ¿no? O tengo la responsabilidad, una especie de apelación a cuidar de las personas que están en necesidad cercanas a mí. Pues, si mi madre está enferma, yo la cuidaré como ella me ha cuidado cuando yo era pequeña, ¿no? Una cosa así muy inmediata. Sino también desde un punto de vista político, como las condiciones de respuesta ante la vulnerabilidad, en tanto que son estructurales, necesitan también de una toma de responsabilidad común y política de las condiciones del cuidado o la capacidad del cuidado de una sociedad a las diferentes personas. Por lo tanto, estaremos hablando de situaciones de vulnerabilidad, no tanto de personas vulnerables, porque esa situación incluye también qué está pasando en el contexto, en el entorno, no solo las características de esa persona, sino la relación entre las características de esa persona y cómo se están valorando y cómo se están cuidando en ese contexto determinado, la responsabilidad que debemos tomar desde un punto de vista ético ante la realidad de la vulnerabilidad y también la agencia de todos los sujetos implicados en una determinada situación de vulnerabilidad o en un determinado entorno de cuidado para hacerse cargo de esa situación. Entonces, en segundo lugar, pasaríamos a, como he dicho, me voy a centrar en los, digamos, lugares o espacios en los que más se puede manifestar esta vulnerabilidad humana y la respuesta, incluyendo el papel de la tecnología ante ella. Bueno, he puesto ahí la palabra ecosistemas de cuidado. Creo que hay bastantes maneras a las que se puede referir a esto, pero quiero incluir cuando se habla de las relaciones de cuidado no solo las relaciones interpersonales, como ahora voy a mencionar, sino todo lo que ocurre en un lugar, en un espacio en el que se está cuidando, incluidos, y esto es muy importante, los objetos, particularmente los objetos tecnológicos que se están poniendo en juego, porque no son algo externo a la relación de cuidado, sino que modifican y constituyen también cómo se pueden producir esas relaciones de cuidado.
el cuidado, por una parte, y esto es lo que más se ha trabajado en teoría feminista, por lo menos en sus orígenes, es una disposición moral quizá alternativa a otras tradiciones éticas clásicas, más racionalistas, menos centradas en lo personal, etc. Pero también un saber hacer. También creo que es muy importante subrayar esta dimensión de habilidad y de técnica que incluye el propio cuidado. Me importa mucho también la idea de que es una acción sobre el mundo, es decir, que implica un cambio en el estado de las cosas y que el fin de todo un ecosistema de cuidado de todas las personas que están implicadas y de las relaciones entre ellas y con los objetos tiene que ver con el sostenimiento no solo de la vida, que esta es una de las definiciones clásicas de Tronto y Fisher, y bueno, es una de las como de los conceptos que se suelen manejar, ¿no? El sostenimiento de la vida, sino creo que es importante hablar del sostenimiento de la buena vida, es decir, de una calidad de vida que incluye también una dimensión de florecimiento de las capacidades o de dar todo lo que podamos o la mejor calidad de vida que podamos, ¿no? Y me importa que esto es lo que he mencionado ya un poquito, la idea de que no es solo, no como nos podemos imaginar una enfermera cuidando a una persona enferma, no necesariamente diálica, sino que es interesante abrir un poco el foco y contemplar todas las personas que están implicadas en una relación de cuidado, tanto a un nivel más inmediato como también, como decía, a un nivel estructural. Lo que nos permite incluir también, creo, de una manera más fácil en el marco ético que construyamos, el papel de los objetos, de los espacios que están también en juego en esa relación de cuidado. Es decir, no va a ser lo mismo cuidar en un entorno, digamos, afín o amigable para el cuidado que cuidar en un entorno hostil, en un entorno donde no hay objetos para el cuidado, pues por ejemplo, cuidar a una persona pequeña en un entorno donde no hay objetos blandos o no hay juguetes o no hay colores que le resulten atractivos, sino que todo le va a resultar hostil a ese niño o a esa niña. Cómo esté diseñado ese entorno también va a influir en cómo se produzca la relación de cuidado, y aquí es donde creo que debemos insertar la relación con la tecnología, no de una manera aislada al resto del entorno, sino en una evaluación general de la situación. Esta diapositiva, perdón, me la voy a saltar porque creo que es más interesante que profundice más en lo siguiente. Si luego tenemos tiempo en el debate podemos volver atrás, pero no quiero extenderme demasiado. En este sentido, pensando en cómo analizar una situación de vulnerabilidad y cómo se inserta una tecnología determinada en un entorno de cuidado, es decir, si una tecnología va a ser disruptiva de las relaciones que ellos están produciendo o no, bueno, pues una idea que creo que puede ser útil, aunque habría que darle, seguramente completarla mucho más, es en lugar de centrarnos solo en unas determinadas relaciones o en una determinada tecnología aislada, es decir, qué implicaciones para entendernos, algo que solemos hacer mucho en ética de la tecnología, ¿no? Es coger pues, una herramienta, el Zoom, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué implicaciones para la privacidad tiene el Zoom? Y de alguna manera sacamos el Zoom del lugar donde lo solemos utilizar y de las relaciones que allí se producen y analizamos, ¿no?, como las posibilidades técnicas que ofrece. No estoy diciendo que esto no sea algo que hay que hacer y que las implicaciones para la privacidad del Zoom, por cierto, son probablemente graves e importantes. Pero además importa qué tipo de relaciones podemos establecer las personas que ponemos en funcionamiento esa herramienta y qué capacidad de agencia tenemos para utilizar esa herramienta de diferentes maneras, si es más rígida o es menos rígida, si nos permite enriquecer nuestras relaciones o si nos las empobrece. Todo esto solo lo podemos analizar si lo analizamos dentro de todo el entorno, el ecosistema que se está generando en ese caso, ¿no? Pues cuando hablamos de tecnologías que están pensadas para el cuidado, para facilitar el cuidado, creo que dos ejes de análisis que nos pueden ayudar aquí es qué impacto tiene, si es disruptivo o no, si es facilitador o no, de los tiempos y de los espacios del cuidado. De dos ideas que no están circunscritas solo a un determinado actor o a un determinado objeto, sino que nos permiten abrir un poco la lente a todo lo que está ocurriendo en ese entorno. En el primer elemento, bueno, hablar de los tiempos del cuidado es algo relativamente fácil, podría decir, no sé si es fácil la palabra, pero quiere decir que hay una tradición ya de análisis de los tiempos del cuidado porque ha resultado ser un concepto o un eje de análisis especialmente fructífero, sobre todo en la sociología, ¿no?, en toda la tradición de análisis de las tareas de cuidado a partir de los tiempos del cuidado, ¿no?, y bueno, pues en esto las encuestas de uso del tiempo y todas estas herramientas desde la sociología, desde las ciencias sociales han sido claves, ¿no?, quién le dedica más tiempo y qué tipo de tiempo y cómo y qué poder de gestión tiene cada persona sobre su tiempo dedicado al cuidado. Creo que
la manera en la que la tecnología, una determinada herramienta, influye en los tiempos de cuidado, nos va a dar pistas sobre si estamos mejorando o entorpeciendo o no estamos mejorando suficiente las relaciones de cuidado. En este sentido también, como decía, bueno, cuando hablaba de vulnerabilidad, aunque he pasado un poco rápido, es verdad que una de las cosas que también se ha subrayado, o sea, se ha analizado es como sería un error tratar de aspirar a una invulnerabilidad con las intervenciones que hagamos sobre la vulnerabilidad, ¿no? O aspirar a un modelo de normalidad supuestamente estándar, que sí que tiene el adulto, funcional, normalmente masculinizado, y que a veces muchas intervenciones que hacemos sobre realidades de vulnerabilidad tienen de alguna manera ese objetivo de llegar todas las personas a este estándar, ¿no? Solucionar los déficits que tienen ciertas personas para cumplir cómo se supone que tiene que cumplir el sujeto totalmente funcional y que tiene que ser capaces de hacer ciertas cosas en un tiempo determinado. Creo que este eje de análisis puede ser muy útil en ese sentido, porque el tiempo en el que tardamos en realizar ciertas tareas muchas veces viene exigido por, bueno, pues por cosas que damos un poco por sentadas y que no vienen a exigir y que en realidad no responden ni a las necesidades de la persona para realizar esa tarea, ni necesariamente a las necesidades de la tarea. Y pienso, por ejemplo, en el tiempo que puede tardar una persona en cocinar. Pues a lo mejor una persona que tenga una movilidad más reducida, por ejemplo, tarda muchísimo más en hacerse la comida de lo que puede tardar otra que no. Y ese tardar más tiempo, según en qué contexto, se puede considerar un problema y se puede sustituir que esa persona sea autónoma haciéndose su propia comida porque se la haga otra persona. Quizá ahí estaríamos retirando una agencia importante a la persona sobre la que estamos interviniendo. O le podemos poner, volviendo a la tecnología, podemos pensar que lo que necesita esa persona es una intervención tecnológica que le ayude a cocinar más rápido, cuando a lo mejor ese punto de su vida no está siendo tan disruptivo como pueden ser otros. Y bueno, el último punto que hablaba también sobre, que he apuntado aquí sobre tiempo y subjetividad, creo que es importante también cuando hablaba de que todas las personas en una situación de vulnerabilidad deberían poder ejercer su agencia o su autonomía en solucionar esa situación o mejorar esa situación lo mejor posible, creo que la gestión del tiempo propio es muy importante también para esta proyección de la subjetividad, para cómo cada cual puede influir en su propia situación. Lo mismo ocurre con los espacios, y esto casi he puesto lo mismo porque creo que es bastante equivalente. ¿Cómo va a cambiar o cómo va a modificar una intervención tecnológica en un determinado espacio? Creo que tiene que... O sea, que un eje de análisis que nos tiene que importar mucho aquí es si va a potenciar la agencia de las personas implicadas o no, o simplemente va a hacer más cortos los caminos para llegar a un determinado sitio, pero no va a... pero las personas implicadas no van a poder gestionarla desde su propia autodeterminación, pues lo que incluye entender cómo está funcionando esa determinada tecnología, entender qué puedo hacer yo con ella, una cierta flexibilidad sería deseable de poderla utilizar de la manera que a mí me convenga en cada momento y que no sea la tecnología la que me impone a mí una determinada manera de funcionar, una manera determinada de relacionarme con el entorno, sino que yo pueda ampliar mis posibilidades de relacionarme con el entorno gracias a esa tecnología. Lo mismo en lo que se refiere a las relaciones con las personas, es decir, que las relaciones entre las personas que están implicadas en una relación de cuidado, incluso fuera de la relación de cuidado, sean más ricas o puedan ser más, sean más ricas o se puedan establecer de una manera más libre, más de acuerdo con las necesidades de cada cual. Y no, de nuevo, que se imponga una determinada relación con las personas o, peor aún, que sea la tecnología la que sustituye una relación con las personas. Creo que esto con el tema de las videollamadas y demás, pues todos hemos vivido cómo de alguna manera se han convertido en una imposición de una determinada tipo de relación cuando en un momento dado eran el servicio, la manera que habíamos encontrado para conectarnos, ¿no? Y ahora es de repente como que solo podemos conectarnos de la manera que nos imponen ciertas aplicaciones. Bueno, como objetivo, ya voy a ir terminando, no sé cómo voy, pero no, pero mejor. Como horizonte o como idea general, cuando hablemos de una introducción de una tecnología en un espacio de cuidado, poder tener
como ideal, creo, regulativo, o una idea que puede ayudarnos a pensar esto, es la idea de que los espacios sean cuidadores, o por lo menos abiertos al cuidado, o un lugar donde sea fácil el cuidado, no donde tengamos que de alguna manera forzar que sea posible el cuidado. Por supuesto, esto tiene que ver, y aquí ya no entro, con los recursos que hay en el espacio en general, y mucho con no entender la tecnología como el parche que podemos poner. Aquí no está funcionando en esta relación de cuidado bien, podemos introducir una tecnología para solucionarlo. Precisamente, si el espacio no está funcionando bien, a lo mejor una tecnología podría funcionar bien, pero tendría que estar integrada en toda una red que incluya que las personas que trabajan, si están trabajando, estén en buenas condiciones, que las personas que están necesitando más cuidado sean escuchadas en sus necesidades y sus preferencias, que se potencie la autonomía de todas las personas implicadas, y un montón de cosas que van más allá de la tecnología y que tienen que ver con las condiciones sociales y el valor que le damos a las relaciones de cuidado. Y si me quedo corta, pues mejor, porque así tenemos más tiempo luego para el debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por ajustarte al tiempo también. Vamos a terminar por último con la ponencia Web3, Disrupciones y Continuidades, a cargo de Daniel López Castro, que es investigador contratado en el Instituto de Filosofía del CSIC y doctorando en la Facultad de Filosofía de la UNED. Es graduado en Marketing por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada. Desarrolla su investigación en torno a cuestiones éticas, sociales, políticas y cognitivas del desarrollo de las TICs, la robótica y la inteligencia artificial. Podemos destacar, en el marco del proyecto InBots, la codirección de un documental sobre el paso de la robótica industrial a la robótica interactiva, así como, por señalar una sola de sus publicaciones, la última, Cómo vivir con robots, sentir, pensar y actuar, en la revista Arco. Adelante, Dani. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Víctor. Y nada, que estoy muy contento aquí de estar en otro curso más de Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores. Y para empezar, pues, deciros que la charla, la ponencia o la presentación de hoy estaría bien, bueno, a mí me parece bien enmarcarla ya no solamente en este curso, sino en una cierta continuidad con lo que he venido presentando precisamente en este curso de posgrado en los últimos años. Y recordar que de alguna manera lo podríamos considerar, pues, si podemos seguir con el juego, ¿no?, sobre la disrupción como una continuidad de la ponencia anterior. Y veo que mucha gente de la que está aquí ha estado también en el curso anterior, así que sí que me gustaría recordar un par de cosas, ¿no? El año pasado presenté una ponencia titulada No serás dueño de nada, pero serás feliz, digitalización, automatización y utopía, donde presentaba una pequeña panorámica de la web en tiempos de pandemia, después una historia de la red, una evolución de los sistemas de mercado, la aparición de intermediarios como fueron las Big Tech, y en general, desde una perspectiva de teoría del marketing, como hay un paso del producto al servicio. Finalmente, acabamos exponiendo algunos problemas en torno a cuestiones como las relaciones laborales y la precarización, sobre las fronteras y la soberanía tecnológica y también soberanía geopolítica, sobre la propiedad de los datos, sobre interfaces y sobre un concepto como es el de autonomía, relacionado con el de automatización y también con libertad, privacidad, etcétera, que son conceptos muy presentes en esta cuestión. Entonces, esa sería una parte de la introducción. Evidentemente, si queremos contextualizar lo que es la Web3, que ahora mismo lo diré porque a lo mejor muchos lo habéis escuchado y muchos de vosotros no lo habéis escuchado, tampoco que es un tema todavía extraño, lleno de ruido, de controversias. Entonces, digamos que se podría decir que es una continuidad. Seguramente los que hayáis estudiado alguna vez cuestiones relacionadas con Internet recordáis un poco la agenda, que marcaba un poquito Tom O'Reilly, bueno, de fundaciones que defendían o que unos argumentos, unas razones para desarrollar de una manera o de otra la web, después de la web 1.0, que era, digamos, cómo comenzó la web, hiperenlaces, páginas estáticas, alguien publicaba, tú leías, pasó a la web 2.0, que es quizás la que tengamos todos más reciente, una narrativa que se ha generado, tampoco es que pueda comprar completamente lo que son los argumentos, pero bueno, que yo creo que es bueno porque es fácil de explicar. Y la web 3.0, que sería la evolución de esta,
estaría basado sobre todo por protocolos de información que permitirían hacer un paso a la semántica, o sea, más en el mundo, digamos, del contenido semántico. Evidentemente, la web 3.0 pues nunca ha llegado a materializarse. Entonces, bueno, ahora lo que se está, bueno, que no ha llegado a materializarse, evidentemente propuestas que van en esa dirección, pero digamos que cuando ahora se habla de web 3, no se habla de ese tipo de web. De hecho, en vez de web 3.0, como veis en el nombre, pues es web 3. Y tiene que ver con algo que supongo que ha estado en las noticias, o que no nos habéis escuchado mucho frecuentemente, como pueden ser las tecnologías blockchain, las criptomonedas, los NFTs, las DAOs, o las organizaciones distribuidas automatizadas, etc. Entonces, ¿cómo se está presentando esta narrativa? La verdad es que es reciente, ¿no? O sea, es una cosa que yo tampoco he abordado en los últimos años porque estaba como en la sombra, no terminaba de surgir, pero la verdad es que, al igual que muchas otras cosas en lo que es la transición digital, hemos sufrido pues, durante la pandemia un proceso de aceleración por muchas razones, tanto índole económica por la impresión de dinero que entra al mundo de la especulación, tanto como por lo que es nuestra traslación un poco de nuestros hábitos relacionales desde el mundo offline a un mundo online que ya estaba con nosotros, pero bueno, con mayor fuerza, digamos. Entonces, si uno escucha o empieza a leer, que además ha habido empezar el bombardeo recientemente, o porque cada vez se escucha más, ¿no?, de hablar de que la web 3, es decir, repito, porque a lo mejor por web 3 lo habéis escuchado menos, pero criptomonedas, blockchain, una nueva web basada en la descentralización, por un lado, y por otro lado, por la tokenización económica de las relaciones, será el futuro. Casi todas las noticias que salen al respecto y que replican periodistas en todos los medios de comunicación, a veces sin preguntarse, la gente sí, claro, pero en general sin cuestionarse sobre los principios, pues dicen que es un futuro que ya está aquí, llegado para quedarse y que es, vamos, inevitable, ya está, o sea, está decidido, ¿no? Así será la web precisamente del futuro. Y esto uno con lo que estaba contando antes, de lo que fue la ponencia que di el año pasado, donde tratamos un poquito más el presente y el pasado de Internet, y como decía, esta continuación, pues hablamos un poquito más del futuro, porque tampoco es que haya mucho, ¿no?, ahora a nivel material, ¿no?, para considerar que estamos ya en una web 3 o algo parecido, con camino a ello, ¿no? Entonces, como digo, os encontraréis en los medios de comunicación declaraciones grandilocuentes, esta idea de que es un futuro seguro y deseable, evidentemente, y por otro lado, pues otras actitudes al contrario que la definen como una gran estafa, llena de burbujas, esquemas de Ponzi, pura especulación, etc. Entonces, a mí me parece un tema relevante, sobre todo porque, como veremos después, ha habido muchos movimientos empresariales a nivel de bastante magnitud, tanto que podemos ver, por ejemplo, aunque realmente no se puede considerar, bueno, no sabemos cómo se llaman los protocolos, pero web 3 como tal, ya estamos viendo los movimientos de Facebook, que cambia de nombre, que tiene que ver mucho con la idea de metaverso, también presente en este mundo de la web 3, de estas aplicaciones descentralizadas. Bueno, por ejemplo, sería Decentraland, por ejemplo, que ha sido más estable o más importante en este aspecto, y otros más relacionados con el mundo de los videojuegos y la realidad virtual, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, a mí me importaría en ese sentido, pues mi idea aquí es presentar e intentar articular un poco qué tecnologías hay detrás, de dónde vienen estas tecnologías, qué ideas hay detrás, ideas a lo mejor que son importantes también para la reflexión desde el ámbito de la filosofía, ideas de libertad, idea de descentralización, idea de tecnología. Entender también la tecnología porque es pues por esa parte de que se ha convertido en un espacio pues muy especulativo. A mí, yo lo empecé a trabajar más cuando empezaba mucha gente a mi alrededor, conocidos que empezaban a interesarse en ese tema, pero que te era difícil de explicar qué era exactamente lo que había detrás, ¿no? Porque es un espacio que, digamos, no hay mucha divulgación de calidad. A mí me ha costado bastante encontrar buenas cosas. Luego os daré un par de referencias muy interesantes para investigar más a fondo. Y entonces ordenar un poquito el debate, ponernos en antecedentes, poner un contexto, ver que detrás de todo ese ambiente claramente también especulativo sí que hay una tecnología real que tiene potencial, que todavía no ha demostrado que hace las cosas que promete hacer, pero que tiene potencial, que también hay una economía política detrás y que hay muchas posibilidades de desarrollo y que quizás será algo que en otra agenda, algo de momentum, digamos que en otro contexto histórico sin la pandemia sería una conversación para dentro de unos años, pero que va a ser una conversación importante, seria y que nos va a tocar tener a todos prácticamente ya.
Entonces, quizás el momento para empezar es con los cypherpunks. Bueno, la palabra tiene relación con cyber, con los cyberpunks. Pero bueno, yo los llamaré criptopunkis porque realmente mejor castellanizarlo en el sentido de que cipher, descifrado en inglés suena mejor, pero en español nos cuesta decir cypherpunks y tal. Bueno, a mí me parece que no suena tan bien. Y la palabra cripto está más metida y tiene una relación evidentemente el cifrado y la criptografía muy cercana. Y que muchos instrumentos, unos NFTs de unas colecciones también que se han cotizado más en ese espacio. Y como decía, empezaré con el contexto. Y si nos vamos a buscar antecedentes a lo que puede ser este movimiento de cifrado, nos podemos ir, según Beltramín, por ejemplo, a la contracultura de los 60 en Estados Unidos, al mundo hippie, por una parte, pero sobre todo a la rebelión, al mundo punk de los años 80 en San Francisco. En general, este tipo de movimientos agrupan diferentes voces contra un totalitarismo tecnocrático que está representado por el Estado y las instituciones, y en ocasiones también por grandes empresas o grandes bancos comerciales con los que estos cooperan pues, para dominar al individuo. Es una reacción, una percepción de una emergencia, o sea, que empezaba a emerger un régimen de vigilancia que erosionaba la libertad individual. Entendida, bueno, claro, esto siempre en términos negativos. Era un miedo también a la manipulación del comportamiento. Podemos decir que tiene toda la racionalidad que hay detrás, una fuerte impronta libertaria. Hay referentes variados, la verdad, porque hay mucha gente que digamos de diferentes orígenes, pero que en general podemos encontrar a Ayn Rand, por ejemplo, libros antes, a Foucault o a Noam Chomsky, entre algunos de los referentes más intelectuales, digamos, del movimiento. Aquí, bueno, una portada de Wired hablando de esta idea, son rebeldes con causa, y es que precisamente la privacidad es el centro de este movimiento. Y hablamos de la criptografía como una tecnología que sería la base para no solo pensar, sino para poder solucionar, es una palabra que recurriremos más adelante, problemas como los relacionados con la libertad en Internet. Es una relación directamente con la criptografía. Antes de los 70, es importante entender esto en su contexto, como fue la relación más potente ante el Estado, pues digamos que la criptografía estaba sobre todo en un dominio militar, no estaba bien visto que se hablara de ello en entornos, digamos, académicos o generales. Y esta influencia, de hecho, hace, como veremos más adelante, que la idea de seguridad esté muy relacionada con la privacidad en contextos militares, porque, digamos, añade un poco más de un valor o de significado a esa idea de libertad, ¿no?, que se va gestando. Aquí es importante que sea a nivel histórico, pues centrarse en que si definimos este grupo de los cypherpunks, pues digamos que se forma a partir de una lista de correo evidentemente anónima, que surgiría más o menos en 1992, en que diferentes personajes empiezan a hablar. Muchas de estas personas que participan habrían trabajado sobre muchas tecnologías como las que se hablan ahora, como tenemos a Nick Szabo sobre los smart contracts. Alguien que a lo mejor os será más familiar, a los que estén muy familiarizados con la criptografía, pues está Julian Assange, de Wikileaks, que tiene una perspectiva más explícitamente subversiva con el gobierno, Hal Finney, que también, pues digamos que apoyó ciertas ideas detrás de la prueba de trabajo que es clave en el minado de Bitcoin, o Tim Mike, que digamos de alguna manera actuaba como teórico político del grupo. En este caso de tinte libertario. Si os acordáis, bueno, los que estaban presentes el año pasado, pues leímos algunas frases de la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry, pues la mítica para entender, si se quiere decir, la web 2.0, que vemos en muchas continuidades. Pues también tenemos un manifiesto que surge también, de alguna manera podemos decir, relativamente fundacional con las ideas que había en este grupo, que era el manifiesto criptoanarquista. Voy a leer 2 o 3 frases, tampoco es que sea muy largo, pero no vamos a perder mucho tiempo con esto, ¿no? Empiezan con una referencia a Marx y demás. Un fantasma está surgiendo en el mundo moderno, el fantasma de la criptoanarquía. Las ideas serían que la informática está al borde de proporcionar la capacidad de individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Aquí hablan sobre todo de tecnología, que entraremos ya más adelante, pero después, por la parte un poquito más ideológica, digamos, afirman que el Estado intentará, por supuesto, retrasar o detener la diseminación de este tipo de tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por parte de traficantes de drogas y evasores de impuestos y miedos a la desintegración social.
Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas. La criptoanarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados. Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones. Varios elementos criminales extranjeros serán usuarios activos de la criptonet, pero esto no detendrá la extensión de la criptoanarquía. Con esto no quería meter porque este párrafo es bastante duro, me asusta un poco. Veamos que la idea, yo creo que se entiende que la idea que está detrás es de a todas con ello, ¿no? Y realmente pues, había razones para estar de acuerdo y, como digo, bastante tipo de ideologías detrás, aunque un marcado pensamiento libertario evidentemente también estaba al lado, pero en general la animadversión o la oposición al Estado pues es evidente o al gobierno como contra lo que había que luchar, ya sea como una forma de resistencia o como una rebeldía más subversiva, ¿no? Entonces, como decía antes, muchas de estas ideas están presentes en el Bitcoin y muchos de los personajes, igual que en una lista de correo, no pero sí la misma, una derivada, ¿no? Pero es donde se publica el white paper de Satoshi Nakamoto sobre el Bitcoin. Y como decía, pues se pueden identificar y trazar muchas de las ideas expuestas en la ideología CryptoPunk, digamos, o sea, en el mundo en la formulación tecnológica del Bitcoin, ¿no? Y por cierto, no he dicho antes, ¿no? Pero el CryptoPunk era un movimiento que era eminentemente técnico, o sea, que defendía que dentro de su parte había que saber programar y demás y demás. Entonces, a mí me parece importante contar esto, ¿no? Porque muchas tecnologías que iremos viendo pues, van surgiendo, se puede hacer una trazabilidad, ¿no? Entonces, para encontrar una relación directa con el Bitcoin, podemos ver antecedentes como el dinero digital, el Davison, el iCash o el Incash. Era interesante, anónimo, pero requería centralización, es decir, un banco que de alguna manera se respaldase de las transacciones, que al final era una forma de pseudodeuda, es decir, que como comprabas al banco la moneda. Y no terminó de triunfar, o había otras ideas como el Digigol, el Egol, pero bueno, bastantes que también tienen, por cierto, la relación entre Cyberpunk y Cyberpunk también tiene mucha relación con la ciencia ficción y muchas referencias, como el Digigol, de Cryptonomicon y demás. Pero vamos, en general este tipo de monedas representan derechos sobre otros activos, ¿no? Si ya vamos viendo un poquito a ideas y tecnologías detrás del Bitcoin, podríamos ver, que se ve muy bien, es un poquito pequeño en la presentación, que muchas de las ideas y de las tecnologías que hay detrás del Bitcoin pues son tecnologías que de alguna manera, como muestra Ryan Clark en 2017, pues que estaban de alguna manera ya presentes en la literatura académica. Y bueno, tampoco vamos a centrarnos en todas, más bien iremos contando un poquito, tampoco para no olvidarnos mucho. Vamos a ir directos más bien a lo del Bitcoin. Pero vamos, para que os hagáis una idea con lo de las tecnologías, más que quitar mérito a lo que es la propuesta, que es la verdad que es muy interesante la del Bitcoin, la genialidad del white paper, que está firmado, es, digamos, todo este tipo de tecnologías, agruparlas, ponerlos a funcionar conjuntamente y aunque no fue citado, digamos, no sé si se hace referencia directamente a la palabra blockchain, sí que digamos que es donde se presenta un poquito más al público general esta idea, he dicho donde se crea. Entonces, bueno, que sepáis, no lo sabréis mucho, pero Satoshi Nakamoto, que es quien firma dicho manifiesto, pues probablemente sea un seudónimo. O sea, no se conoce la identidad real, hay muchas teorías, sí que salen muchas noticias de que alguien reclama serlo, también por la cartera que le pertenece y demás. O sea, hay teorías al respecto. Quizás alguna sea correcta, no la he encontrado yo, pero yo no he llamado una que diga de seguro, así que dejamos un personaje desconocido, anónimo, y que es el creador, que tiene todavía peso de alguna manera en lo que es la moneda, ¿no? Pues podríamos ir directamente a considerar Bitcoin la primera criptomoneda moderna, que tiene una serie de valores muy marcados, como la descentralización. Por otro lado, la presencia tecnológica de la criptografía, la idea de los bloques o el blockchain, que habéis escuchado mucho, y del ledger, que sería como el libro de contabilidad. Bueno, digo contabilidad, pero en este caso es una moneda, pero puede ser de muchas cosas más, de datos y demás, pero son desarrollos ya posteriores de la blockchain. Y también por sistemas económicos de incentivos, que son muy importantes para poner a circular y a funcionar este tipo de sistema, ¿no? No, por decirlo así muy brevemente, quien añade la información a este bloque que es compartido, descentralizado, que todo el mundo puede consultar, que es transparente y que además tienen el incentivo de que cuando suban ese bloque compiten entre sí, pues ser el primero en validar un conjunto de transacciones, que son los bloques, y así es como se genera el dinero. Pues el dinero se produce así. En la transacción se generan X bitcoins, que al principio eran 15, van reduciéndose mitad cada 4 años aproximadamente, porque está programado así, digamos, la forma de funcionar la emisión de moneda, ¿no?
Entonces vamos a enfocarnos un poquito en estos puntos que yo considero importantes. Hay muchos y me vais a perdonar porque en 20 minutos no da tiempo a tocar todas las cosas muy interesantes tecnológicamente que hay detrás. Tengo que pasar muy por encima y si tenéis alguna duda, pues nos metemos más a fondo, ¿no? La idea de descentralización, pues evidentemente es clave, ¿no? Podéis recordar más también del mundo de Internet o la época de los BitTorrent y demás, pues que es un paradigma peer-to-peer, igual se podría decir. Entonces son versiones de editor electrónico que se piensan así y que añaden, como decía, las firmas digitales que tienen que ver con la criptografía y demás, ¿no? Entonces siempre veremos a lo largo de las discusiones sobre Bitcoin y hasta en los propios debates internos, ¿no? Pues una tensión entre centralización y descentralización. Y vamos a decir así rápidamente que la red está descentralizada, es fácil de poner a funcionar cualquiera de nosotros, aunque no sería nada rentable, podemos poner a funcionar fácilmente un nodo validador. El minado sí que tiende a la centralización por la capacidad de cómputo que requiere, sí es verdad que está abierto a todo, a todos, pero se forman pools porque es muy difícil hacerlo sin perder dinero o con grandes economías de escala. Y los protocolos en la práctica pues están centralizados como Tor, pero tampoco vamos a entrar a eso, ¿no? Por otro lado, tenemos la idea de criptografía y anonimidad, que es importante. Como decía antes, el libro donde están todas las transacciones es totalmente público, o sea, cualquiera lo puede consultar. Cuando queráis, vosotros podéis verlo con referencias que son claves públicas. Pero y esta es la idea importante, digamos, de que cómo puede ser transparente y anónimo a la vez, pues porque se basa en la generación de claves criptográficas asimétricas, pero la generación de claves públicas y privadas. Lo que se juega, tú tienes una privada, luego hay una pública que hace referencia a ti y demás, así que digamos que es anónimo en el sentido que se puede utilizar sin el nombre real, pero es necesaria una clave de identificación para realizar transacciones, ¿no? Entonces, bueno, la palabra así correcta es decir que es un seudónimo, tu nombre es la dirección, una clave pública, tienes una pseudoidentidad, pero que puedes protegerla más, o sea, porque puedes generar más claves y demás, pero digamos que son ya tareas un poco técnicamente más complejas, pero que hay maneras de mantener mucha anonimidad, pero por otro lado también hay muchas técnicas de desanonimización por las que finalmente te pueden rastrear. Es decir, como que el sistema es bastante robusto y donde hay vulnerabilidad son más en los individuos. O sea, es peligroso a nivel personal si no tienes conocimientos técnicos manejar ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, desde cómo utilizar Internet, desde publicar en algún sitio la clave de la dirección, comprar en un sitio que tiene cámaras, hacer la transacción con bitcoins, por las horas en que realizas las transacciones se puede establecer a lo mejor entre países, de zona horaria, etcétera, etcétera, pero bueno, cuestiones de... Por otra parte, creo que es importante, porque lo habéis escuchado mucho, creo que también un poquito cómo funciona el tema del minado, también tiene que ver con esa idea de respaldo que está presente y también en la retórica, evidentemente, sobre el Bitcoin y sus referencias al patrón oro y demás, que es digamos que hay un respaldo computacional basado en la prueba de la prueba de trabajo, que se llama. Esta prueba de trabajo pues es interesante verla porque siempre se habla mucho de que el minado consume muchos recursos energéticos, simplemente por entender cómo funciona, y viene de una publicación de Working Out en 1992. Llegó a ser un producto comercial y aunque no funcionó, digamos que era una técnica para evitar el spam. La idea es que cuando tú envías un email, antes de enviarlo, tú tienes que hacer, digamos, tu ordenador tiene que realizar un pequeño cálculo computacional, lo que lleva una carga de trabajo, como sería como para ordenadores lo que hacemos con el CAPTCHA, y enviar la respuesta, digamos. Una respuesta específica a ese email y demás, ¿no? De esta forma, si tú quieres enviar 50.000 emails, o sea, hacer spam, digamos que es una capacidad de cómputo que hace difícil enviarlo, da problemas, se puede bloquear el ordenador, necesitas equipos más potentes, bla, bla, bla. Digamos que es un poquito la idea que hay detrás, ¿no? Entonces, por entender lo que lo dicen a veces, es verdad que hay razones para hablar de que hay un desperdicio energético, pero también es un coste que tiene un sentido, que está pensado de esa forma por una razón. Al final lo que están haciendo esos ordenadores es resolver acertijos. Si tenéis curiosidad cómo se hace exactamente, lo podría contar luego, pero tampoco perdernos mucho sobre ello. Entonces, es una suerte de acertijo aleatorio que necesita una capacidad de cómputo muy fuerte y que es fácil de verificar. Al final, digamos, de alguna manera como ensayo y error y probando distintas soluciones a un problema. Entonces, digamos que así es como cuando llegas a esa solución, pues es como se resuelve un bloque, ¿no? Pues todos están intentando de subir a esta red, a este libro, pues un conjunto de transacciones que se han realizado, ¿no? O sea, así es como se generan, como decía antes, los bitcoins. Cada 4 años se minan menos bitcoins y hay una cifra fijada en el propio código de que sea un total de 21 millones y demás. Y el sistema con el que esto se hace, como decía antes, tienes el incentivo por una parte que la recompensa por bloque y por otra parte hay una cuota por transacción relativamente voluntaria, pero digamos que tú puedes dar para que la transacción sea guardada más rápida en el libro,
y que ahora a lo mejor no es importante, pero no lo será tanto como lo será en el futuro, sino que continuará. Entonces, respecto a algunas mecánicas importantes de Bitcoin para entender cómo se salen, digamos, otro tipo de innovaciones que forman parte de la Web3, la parte del consenso, ¿no? Que se realiza en el libro tanto a través de la vía blockchain, un consenso descentralizado por mecanismos totalmente informatizados y una validación de transacciones a través, como decía antes, de los mineros y las pruebas de trabajo. Entonces, si digamos que pues el Bitcoin es un dinero, podemos decir de alguna manera, programable, aunque muy discutible si es dinero, si es una moneda o no. Y al final es una transacción específica, un script para ejecutar, o sea, X clave da un Bitcoin a otro. Entonces, hay ciertos protocolos de gobernanza, como decíamos antes, también el código es abierto. Entonces, se puede cambiar el Bitcoin mediante sistemas tradicionales del mundo del código abierto, o sea, como lo conoceréis quizás por cosas como GitHub y demás, o propuestas más grandes y otros mecanismos, digamos, más supervisados, como se llaman los BIPs, que son unas propuestas de cambios más grandes y que requieren otro tipo de conversación. ¿Me están escuchando? Bueno. Entonces, perdona. Entonces, bueno, voy a pasar un poquito ya de meter una cosa, sigamos un poquito más adelante. Entonces, hay protocolos de gobernanza, como decía antes, los tienen que aceptar los distintos nodos, ha habido distintos forks o separaciones por cómo funcionan, ¿no? Entonces, el Bitcoin tiene algunas limitaciones, las transacciones por segundo, muchas modificaciones son difíciles en realizar, digamos que es relevante para este tipo de proyectos, y hay ciertas asimetrías en este tipo de ideas, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué es un Bitcoin, pues creo que tenemos la discusión si es una moneda porque es controvertida, donde está evolucionando, bueno, la idea que se defiende es una perspectiva más funcionalista, como un depósito de valor. La teoría del medio de intercambio pues, es difícilmente justificable, pero digamos que sí, que en los sentidos se pueden interponerse sobre el edificio. Y también hay muchos argumentos para hablar de que no solamente que es pura especulación, sino que puede ser un gran esquema de Ponzi. Pero bueno, aunque tiene por lo menos características respecto al mismo. Todas estas perspectivas, como os digo, pues son razonables. Aquí por visualizar simplemente cómo es la cadena de bloques, que es la idea. Y ya voy directamente a decir directamente por Ethereum, pues, que es la segunda blockchain más popular, que llega unos años más tarde, que populariza, y además que tiene un liderazgo muy marcado. Vitalik Buterin, que está lleno de unos memes que no puedo incluir al final, pero me hubiese encantado incluir. Y que en definitiva lo que introduce en este tipo de tecnología es ampliar un poco el alcance, ya no solamente a la moneda, sino que dentro de esta cadena de bloques, digamos que podrías meter trozos de código, que serían los contratos inteligentes, y también ha dado lugar pues, a los NFTs y las organizaciones distribuidas autónomas. Y en final, el proyecto. A mí bueno, aquí tenía puesto eso. ¿Por qué trae aquí la Web3? ¿No? Ya os he contado un poquito como el background tecnológico y demás, qué es lo que ha empezado a pasar, ¿no? Pues en los últimos años ha habido pues, una gran capitalización de muchas empresas que están desarrollando este tipo de tecnologías dentro de lo que es la Web3 y sobre todo ahí pues, se puede leer, como os decía al principio en la introducción, una fuerte introducción narrativa, tanto en los medios de comunicación como a partir de agencias y demás, de esa narrativa de que nos espera un futuro. Que el futuro es la Web3, es un futuro que ya está aquí, que es inevitable, pero como curiosamente, como decía, si te pones a buscar qué es la Web3, puedes encontrar muchas aplicaciones con ciertos protocolos y demás, pero todavía no, con muchos problemas técnicos pues no solucionados y con cierta poca aplicabilidad, ¿no? Yo no he podido meter uno menos, pero está bien, está genial para esto. Pero bueno, lo importante de esto es, por decir la frase que decía Elon Musk, por ejemplo, en un tweet hace poco, que se hizo relativamente conocido, preguntaba si alguien había visto la Web3, porque él no puede encontrarla, y le respondía de Twitter, no me acuerdo el nombre ahora, que en algún lugar entre la A y la Z, y esto es importante, porque aquí lo que estaba haciendo una referencia, pues a la empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz, pues, de la A a la Z, el inicio de la palabra y el final, que está invirtiendo mucho y está generando, digamos, esta teoría, este discurso sobre los valores, los ideales, sobre qué es la Web3, ¿no? Por otro lado, como decía al principio, tenemos el metaverso,
Y por resumir, simplemente hablaríamos de que la Web3, la idea detrás de la Web3 es una nueva iteración de la web basada en la tecnología de blockchain que incorpora conceptos entre los que más importantes son la descentralización y la economía basada en el Entonces, yo al final, como os decía, lo que quería es poner sobre la mesa, lo que considero que puede ser pues, un debate importante porque hay mucha energía, mucho capital y mucha publicidad metido en él, ¿no? Entonces creo que es un debate muy importante tener en consideración porque evidentemente como toda tecnología, esta forma de entender la web pues tiene sus pros, digamos, pues de una manera abierta y sus contras. A mí ojalá muchos de los ideales que se proponen fueran correctos, pero a lo poco que uno navega un poco, ve los protocolos, una manera de funcionar, hay muchas contradicciones. Entonces, por resumir y meter el debate, simplemente yo quería decir que hay cosas que están bien, que se pongan sobre la mesa, en primer lugar la transparencia, el código abierto y sobre todo la verificabilidad, pero sobre todo que los debates sean sobre la estructura o el funcionamiento o los procesos de las propias empresas, sino debates simplemente a lo mejor como queremos que sea, sobre usuarios, sobre datos, sino que aquí de verdad se pone en tela de juicio, se pone a discutir los temas que son relevantes, pues cómo se organizan los datos, cómo funciona. Entonces es un debate que es interesante que se ponga sobre la mesa, pero también hay que distinguir que hay mucha especulación en una inversión y de hecho es un mundo aterrador. O sea, yo que me he metido, lo conocía un poco por encima a nivel tecnológico, me he metido más un poco por curiosidad, cómo se mueve y demás. Está lleno de estafas, aunque hay muchos proyectos reales, también hay mucha especulación que también tiene que ver mucha relación con otro elemento que es muy importante de la tokenización, que es la financiarización de los procesos, digamos, que antes hacían las empresas de capital y demás, pero que ahora se distribuye, que es de cómo financiarizar, cómo monetizar y demás. También trabaja mucho en la promesa de riqueza inmediata, se distribuye mucho por redes sociales, memes y demás. Hay ideas muy fuertes que son importantes también a nivel filosófico, como asumir que el código es ley, tan importante como podéis ver la discusión entre cuando se hizo el fork entre Ethereum Classic y Ethereum el que se continuó, donde ese era el debate sobre si con un hackeo se debería iniciar la red o mantener que el código es la ley. Como decía, entre la financiarización, tokenización y profundizar más todavía en los mecanismos de cuantificación que ya venían de la cuantificación de todo, de las relaciones y demás, o su mercantilización. Como decía antes, una discusión sobre descentralización y gobernanza, algunas cuestiones más de economía, pero se ha ido metiendo, por ejemplo, el consumo, aunque lo introducía ya, aunque lo introdujo ya la idea del feudalismo, Javier Echeverría hace tiempo con los señores del aire, que ahora está tratando también de una perspectiva económica, Varoufakis, bastante aceptada además, sobre cómo se puede detectar en toda la web y probablemente también en esta iteración, pues prácticas neofeudales, digamos. Entonces, lo importante por acabar simplemente volver a plantear otras dos cosas, que es sobre el papel del Estado en este tipo de cuestiones, que es interesante la emisión de monedas digitales y demás, y la importancia del momento. Y iba a decir más cosas, pero acabo ya porque me ha pasado un montón. Sí. Perdonad. Pero lo conversamos lo que queráis ahora. Muchas gracias, Dani. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros hoy.